Mi hermano me cuidaba como a un hijo, hasta que entendí que yo era su única razón para vivir. No recuerdo el momento exacto en que mi vida cambió. Era muy pequeño. Apenas tenía 4 años cuando mi mamá dejó de estar con nosotros. No hubo despedidas largas, ni lágrimas que yo pudiera ver. Solo una maleta cerrada, una puerta que no volvió a abrirse, y un silencio que desde entonces llenó toda la casa. En ese entonces, yo no sabía lo que significaba que alguien se fuera para siempre. Solo sabía que mi mamá ya no estaba, y que mi hermano Nico, que tenía apenas 12 años, me tomó de la mano esa noche y me dijo: «Todo va a estar bien, Leo, te lo prometo». No sabía si creerle, pero su mano era cálida y firme. Me llevó al sillón, me dio un vaso de leche y me arropó con una cobija mientras veíamos dibujos en la televisión. No me dijo que llorara, no me dijo que me aguantara, solo me abrazó, como si pudiera protegerme de todo. Desde ese día, Nico no solo fue mi hermano, fue todo lo que yo tenía. Las mañanas eran siempre iguales. Me despertaba el olor a pan tostado. Nico se las arreglaba para preparar el desayuno aunque no supiera cocinar muy bien. La mantequilla siempre quedaba a medio derretir, y la leche estaba más fría que tibia, pero nunca dije nada. Para mí, todo lo que venía de él era perfecto. «Buenos días, dormilón», decía con una sonrisa que intentaba parecer grande. Yo me sentaba en la silla, con las piernas colgando, y él me servía como si yo fuera su invitado más importante. Me vestía, me peinaba con agua y sus manos, y caminaba conmigo hasta la escuela. A veces íbamos en silencio, a veces él me contaba historias que inventaba en el camino. «Érase una vez un hermano valiente», decía, «que tenía que cuidar a un pequeño dragón que escupía fuego cuando tenía hambre». Yo me reía. Yo era ese dragón, y él era el valiente que no se rendía. No me daba cuenta entonces, pero mientras los otros niños llegaban tomados de la mano de sus padres, yo solo tenía a Nico, y él, a mí. A veces, me despertaba en medio de la noche y lo oía hablando por teléfono en voz baja. «Sí, no puedo dejarlo solo, ya sé, pero tengo que cuidarlo». Yo no entendía bien lo que decía, pero sabía que hablaba de mí. Me hacía el dormido. Escuchaba sus suspiros. A veces lloraba, pero cuando volvía a mi lado, su voz era otra vez suave. «Todo está bien, Leo», me decía. Solo fue el viento. Yo asentía, cerraba los ojos y me abrazaba a su brazo. Su cuerpo delgado, el olor a ropa vieja y jabón barato, era mi hogar. Los días pasaban, y nunca lo vi quejarse. Nunca pedía ayuda. Aprendió a cocinar arroz, a remendar mi ropa, a firmar mis tareas con la letra de papá, aunque él mismo apenas podía con la escuela. Yo pensaba que eso era normal, que todos los hermanos eran así, que él había nacido para protegerme. Lo que no sabía, lo que no podía entender, era que todo lo que hacía, lo hacía porque yo era lo único que le quedaba. Una tarde de lluvia, yo tenía 7 años y estaba buscando hojas para dibujar. Me gustaba hacer garabatos con lápiz, y Nico siempre me decía que algún día sería un gran artista. Rebuscando en su mochila, encontré un cuaderno rojo. No tenía dibujos, ni tareas, solo letras, muchas letras. Lo abrí sin pensar y vi mi nombre escrito en la primera página, Leo, grande, con mayúsculas. Debajo, muchas palabras que yo no entendía del todo. Eran como cartas, pero no estaban dirigidas a mí. Parecían pensamientos que Nico escribía cuando nadie lo veía. Hoy no pude comprar leche, pero Leo no se dio cuenta. Le dije que no tenía ganas. Me abrazó igual. No quiero que me vea llorar. Si me ve triste, él también se rompe. Yo tengo que aguantar. A veces tengo miedo, pero mientras él me sonría, voy a seguir. Me quedé quieto. No entendía todo, pero algo en mi pecho se apretó, como si mi corazón se hiciera chiquito por dentro. Nico entró justo en ese momento. Me vio con el cuaderno abierto. No me regañó. Solo lo tomó, lo cerró despacio, y se sentó a mi lado. ¿Lo leíste? Asentí, sin hablar. ¿Te enojaste? Negué con la cabeza. ¿Te asustaste? Lo miré y pregunté con voz baja. ¿Estás triste, Nico? Él respiró profundo. Me rodeó con los brazos. A veces. Pero no contigo. Contigo siempre estoy bien. Y me besó la frente. Ese día entendí que Nico tenía cosas por dentro que no siempre decía. Cosas grandes, que no cabían en su cuerpo flaco ni en sus ojos buenos. Pero él las guardaba, solo para que yo pudiera seguir jugando tranqui. Un día, cuando tenía casi 8 años, una mujer vino a la casa. Tenía el cabello recogido, ropa seria y una libreta en la mano. Dijo que era del gobierno. Yo no entendía mucho, pero Nico me tomó de la mano y me dijo que fuera a mi cuarto, que solo hablaría con ella un ratito. Me escondí detrás de la puerta,
como hacen los niños cuando quieren saber la verdad. Y escuché: sabemos que estás solo con tu hermano. Sabemos que no hay adultos en casa. Estoy haciendo lo mejor que puedo, dijo Nico. Pero eres menor de edad, no puedes cuidarlo tú solo para siempre. Hubo silencio. Luego la voz de Nico, temblando: si me lo quitan, no sé qué voy a hacer. Yo contuve la respiración. La mujer se fue después de un rato. Nico entró a mi cuarto, sonriendo como siempre, como si nada hubiera pasado. Pero esa noche no me cantó para dormir. Se quedó sentado a mi lado, en silencio, con los ojos abiertos hasta que amaneció. Yo no dije nada, solo lo tomé de la mano. Y fue la primera vez que yo lo cuidé a él. Cuando cumplí 9 años, Nico me despertó con un pastel pequeño hecho de pan y mermelada. No teníamos globos, ni regalos, ni velas. Pero él había hecho una corona de cartón y me la puso en la cabeza con una sonrisa enorme. Hoy eres el rey del mundo, Leo. Yo me reí. Pasamos el día jugando a que la casa era un castillo. Comimos sopa con arroz como si fuera banquet real. Y al final del día, Nico me dio un regalo envuelto en papel de revista. Era una caja de colores nuevos. No tenía idea de cómo los había conseguido. Son tuyos, pero solo si prometes usarlos para dibujar cosas felices. Yo lo abracé muy fuerte. Ese cumpleaños fue el mejor de todos. No por los colores, sino porque me di cuenta de algo. Nico no tenía nada. Pero a mí me lo daba todo. Yo tenía casi 10 años cuando empecé a notar las grietas. No en las paredes, sino en los silencios. Nico siempre había sido fuerte, siempre había sonreído. Pero ahora lo veía llegar más tarde, más cansado. A veces tenía moretones en los brazos. A veces sus zapatos estaban rotos. Y otras veces, solo tenía hambre. ¿Comiste, Nico? Sí, claro. Ya comí antes. Mentía. A veces encontraba la olla vacía, la basura vacía, todo vacío. Menos su sonrisa. Una tarde me escondí debajo de la mesa y lo vi sacar 2 monedas del bolsillo. Las puso en la mesa, las miró largo rato, como si no supiera si reír o llorar. Luego salió sin decir nada. Esa noche, cenamos pan con agua, pero él lo sirvió como si fuera sopa de estrellas. Es una receta especial, me dijo guiñándome el ojo. Solo los reyes pueden probarla. Y yo reí, porque aún no entendía. O tal vez no quería entender. Fue una tarde de lluvia. Otra más. Yo corría por la casa con los calcetines mojados. Nico me había dicho 1000 veces que no lo hiciera, pero no le hice caso. Resbalé en el pasillo y me golpeé la cabeza contra la esquina de una mesa. Todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en un hospital. Luces blancas, ruido de máquinas, y la cara de Nico, pálida, con los ojos rojos. Lo siento, murmuraba una y otra vez. Lo siento, Leo, perdón. Intenté hablar, pero no me salieron palabras. Unas horas después, una enfermera entró con una hoja. Tendrás que firmar, chico, le dijo a Nico. Pero sabes que esto es temporal, ¿verdad? Alguien tiene que responder por él. Nico firmó con manos temblorosas. Yo miraba todo sin entender. Solo supe que algo había cambiado cuando esa noche, mientras dormía en la camilla, escuché a Nico murmurar: si se lo llevan, me muero. Nunca lo había oído decir algo así. Nunca había oído su voz tan rota. Después del hospital, vinieron los trabajadores sociales. Otra visita. Más preguntas. ¿Dónde están sus padres? ¿Quién paga el alquiler? ¿Tienes un tutor legal? Nico respondía con calma, pero yo podía ver el miedo en sus ojos. Era un miedo nuevo, más fuerte que el miedo a quedarse sin dinero, más fuerte que el miedo a no comer. Era el miedo a perderme. Una mujer de voz suave me habló a solas. Leo, ¿te gustaría vivir en una casa con más niños? Donde tengas juguetes, comida y personas adultas cuidándote. Yo negué con fuerza. Mis manos apretadas. Yo quiero estar con Nico. Ella suspiró. A veces no basta con querer. Pero para nosotros sí bastaba. Ese día, Nico me abrazó tan fuerte que casi me quedo sin aire. Me susurró al oído: no voy a dejar que nadie nos separe, ¿me oyes? Nadie. Y yo le creí. A los 11, empecé a entender todo. Ya no era tan niño. Ya notaba las maraadas en la calle. Las personas que cuchicheaban al vernos solos. Las veces que Nico mentía diciendo que nuestros padres trabajaban de noche o que estábamos de paso. Empecé a ver el mundo como él lo había visto siempre, lleno de obstáculos. Pero también empecé a ver a Nico con otros ojos. No era solo mi hermano. Era quien se había convertido en padre sin pedirlo. En ciudadano. En protector. En todo. Y, sin embargo, seguía siendo un niño. Un niño que jugaba a ser adulto. Que a veces se encerraba en el baño para llorar sin ruido.
que me cuidaba con más amor del que muchas personas reciben en una vida entera. Yo lo miraba mientras dormía, siempre en el sillón, siempre cubierto con una manta vieja, y pensaba, ¿quién cuida a Nico? La respuesta era simple: nadie. Hasta que empecé a darme cuenta de que, tal vez, yo debía empezar a cuidarlo también. A los 12 años ya no era un niño del todo, pero tampoco un adolescente. Estaba en ese punto extraño donde todo empieza a cambiar y las preguntas pesan más que las respuestas. Una noche, mientras cenábamos arroz con huevo, le pregunté: Nico, ¿qué querías ser cuando eras niño? Se quedó quieto. No sé, dijo tras un silencio. Supongo que futbolista, o chef. Cualquier cosa. ¿Y por qué no lo fuiste? Él se encogió de hombros. Porque tú naciste. Me quedé callado. No sonó como un reproche. No sonó como enojo. Sonó como una verdad simple, inevitable. Como si, en lugar de arruinarle la vida, yo la hubiera definido. Esa noche no dormí bien. Me di cuenta de que yo no solo era su hermano. Yo era la razón por la que él no fue lo que soñó. La razón por la que abandonó su adolescencia. La razón por la que dejó de vivir para empezar a sobrevivir. Y aunque me dolía, también entendí que nunca me lo echaría en cara. A los 13 conseguí mi primer dinero. Vendí dibujos en la escuela, caricaturas de los Proud, retratos de amigos. Me pagaban poco, pero para mí era como tener un tesoro. Con ese dinero compré una bufanda azul. No muy bonita, pero calentita. Se la di a Nico sin envolver. ¿Esto es para mí? Sí. Ya te toca que alguien te cuide un poquito, ¿no? Se le aguaron los ojos. No dijo nada. Solo se la puso, aunque hacía calor. Se la dejó todo el día. Ese fue el primer momento en el que lo vi como algo más que mi hermano. Lo vi como una persona que también merecía ser querido. Y entendí que tal vez, nunca nadie se lo había demostrado. A los 14, discutimos por primera vez. De verdad. Fuerte. Ya no soy un niño. Le grité. Déjame tomar decisiones. Mientras vivas en esta casa, harás lo que yo diga. No eres mi papá. Silencio. Esa frase cayó como un trueno. Nico se quedó quieto, mirando al piso. Tienes razón, dijo en voz baja. No soy tu papá. Solo soy el tipo que renunció a su vida para darte una. Sentí un nudo en la garganta. Me acerqué, lento. Me senté a su lado. Perdón. Yo no quise. Él me abrazó. Como cuando tenía 5 años. Yo tampoco sabía lo que estaba haciendo, Leo. Solo, hice lo que pude. Ese día entendí algo nuevo. Los héroes también se equivocan. Y eso no los hace menos héroes. A los 15, Nico perdió su empleo de medio tiempo. Ya no podíamos pagar la renta completa, y empezamos a vender cosas. Primero la televisión. Luego los adornos. Luego la bicicleta vieja. Yo decidí buscar trabajo. A escondidas. Ayudaba a un señor en una tienda, barriendo y empacando cosas. Me pagaba poco, pero no importaba. Cada peso era para la casa. Cuando Nico lo descubrió, se enojó. No quiero que te quemes como yo. Tú tienes que estudiar, Leo. ¿Y qué quieres? ¿Ver cómo te rompes solo? Nos miramos. Yo ya era casi de su altura. Ya no era el niño que necesitaba una cobija. Era su hermano. Su igual. Déjame ayudarte, le dije. Ya no estás solo, Nico. Y por primera vez, vi alivio en su rostro. Una carga menos. Una mano tendida. Una noche, sonó el teléfono. Era muy tarde. Nico contestó, y su cara se puso blanca. «Mamá», susurró. Yo me senté en la cama, alerta. Hablaron 10 minutos. 10 eternos minutos. Cuando colgó, se sentó en el suelo. Yo me acerqué. «¿Qué pasó?» «Dice que quiere vernos». «¿Y tú?» «No sé». Yo tampoco sabía. Pero algo me decía que esa llamada iba a abrir heridas que Nico se había pasado media vida cerrando con Hilo viejo. 2 días después de la llamada, Nico me dijo que nuestra madre quería vernos en una cafetería del centro. Había pasado más de 10 años desde que la vimos por última vez. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté. Él se encogió de hombros. No sé, parte de mí quiere verla solo para decirle todo lo que no dije cuando era un niño. Pero otra parte tiene miedo de volver a sentirse ese niño otra vez. Yo no dije nada. Solo asentí. Fuimos. Caminamos en silencio. Nico no me miraba a los ojos. Creo que tenía miedo de quebrarse. Lo entendí, porque yo también tenía miedo. Aunque no sabía bien a qué. La cafetería olía a pan dulce y café quemado. Ella estaba sentada en una mesa junto a la ventana. No la reconocí de inmediato. Pero Nico sí. Se detuvo, respiró hondo y caminó hasta ella. Hola, mamá. Ella levantó la mirada. Nico susurró. Estás tan grande. Nadie abrazó a nadie. Yo me senté a su lado,
sin decir palabra. Y tú debes ser Leo. Asentí. Hubo silencio. Ella pidió 3 cafés. Nico no probó el suyo. Yo tampoco. Siento haber desaparecido, dijo al fin. No sabía qué hacer. Todo era muy difícil. Pensé que ustedes estarían mejor sin mí. Nico se rió. Pero no fue una risa feliz. Fue una risa dura. No estábamos mejor. Solo aprendimos a vivir con el vacío. Lo siento, trepitió. Y por primera vez en mi vida, vi a Nico mirarla sin miedo. Sin rense, incluso. Con algo más parecido al respeto, o a la lástima. Tarde o temprano, aprendimos a vivir sin ti. Yo lo crié. Hice todo lo que tú no hiciste. Lo alimenté, lo cuidé, lo llevé a la escuela, lo abrigué cuando tenía fiebre. Fui su madre, su padre, su hermano. Todo a la vez. Porque alguien tenía que hacerlo. Ella bajó la mirada. Yo no sabía qué sentir. Había soñado con este momento muchas veces. Pensé que me iba a lanzar a sus brazos, que me iba a doler más, pero no. Solo la vi como a una extraña. Una extraña que me había dado la vida, y se había ido. Sé que no merezco el perdón, dijo ella después de un rato. Pero quería que me miraran una vez. Solo una. Nico se levantó. Aquí está tu mirada. Ahora sigue tu vida. Nosotros ya tenemos la nuestra. Ella trató de detenerlo, pero Nico no la tocó. Yo me quedé unos segundos más. ¿Alguna vez pensaste en volver por mí? Todos los días, susurró ella. Pero me sentía muy sucia. Muy rota. No creí que pudiera ser una madre otra vez. Nunca fuiste madre. No a mí. Esa palabra, solo me recuerda a él. Y me fui detrás de Nico. Esa noche no hablamos. Pero sentí que algo se había cerrado. Ya no había fantasmas. Ya no había preguntas sin respuesta. Nico me preparó un sándwich, como cuando tenía 7 años. Me lo dejó en la mesa con una nota. Te amo. Eso no cambia. Nunca cambió. Me quedé mirando esa nota largo rato. Y entendí que él no me estaba hablando solo como hermano. Me estaba diciendo que, aunque esa mujer nos había dejado, él nunca lo hizo. Nunca se fue. Nunca se quebró del todo. Me dormí con lágrimas en los ojos. No de tristeza, sino de gratitud. Poco tiempo después, mientras caminábamos de regreso de la escuela, lo miré y le dije algo que nunca había dicho. Gracias por no rendirte. Él me miró, sorprendido. ¿De qué hablas? De mí, de la vida, de todo. Gracias por seguir, aunque nadie te lo pidió. Nico sonrió. ¿Sabes por qué no me rendí? ¿Por qué? Me miró a los ojos. Porque tú estabas aquí. Porque cada vez que sentía que no podía más, te veía dormir, reír, crecer. Y recordaba que tú eras mi razón. Y ahí lo supe. Supe que no solo me había cuidado como a un hijo. Supe que, sin saberlo, yo era lo único que lo mantenía vivo. Pasaron los años y yo crecí. Entré a la universidad, conseguí un trabajo de medio tiempo, y poco a poco la vida comenzó a cambiar para nosotros. Pero Nico seguía siendo el mismo, el hombre que había abandonado sus sueños para construir los míos. Una tarde, después de clase, lo encontré sentado en el sofá con la mirada perdida. ¿Qué pasa, Nico? Estoy cansado, Leo. Cansado de luchar solo. Me acerqué, y sin pensarlo le tomé la mano. Ya no estás solo. Desde ese momento, algo cambió. Una noche, Nico se enfermó de verdad. Fiebre alta, tos fuerte, y no podía ni levantarse. Yo me quedé a su lado toda la noche. Le preparé té, le puse una manta, le hablé para que no se sintiera solo. Gracias, Leo, me dijo débil. Nunca pensé que algún día sería al revés. Le sonreí, aunque me dolía verlo así, porque ahora yo era el que cuidaba, el que estaba para él. Y eso me hizo fuerte. Con el tiempo, la relación entre nosotros cambió. Ya no era solo Nico cuidándome a mí. Ahora éramos un equipo. Él me contaba sus miedos, yo le contaba los míos. Nos apoyábamos, nos fortalecíamos. Y aunque el mundo parecía no darnos tregua, juntos éramos invencibles. Un día, mientras mirábamos viejas fotos, le pregunté: Nico, ¿alguna vez sentiste que yo eras más que un hermano para ti? Él me miró, con una mezcla de tristeza y amor. Leo, tú eras y eres mi razón para vivir. Cuando todo parecía perdido, solo tú me diste fuerzas para seguir. Cuidarte fue mi propósito. Sin ti, no sé qué habría sido de mí. Sentí un nudo en la garganta. Yo también te necesito, Nico. Nos abrazamos. No había nada más que decir. Hoy, mientras escribo esta historia, sé que somos uno solo. Yo fui el niño que necesitaba ser cuidado. Él fue el hombre que se sacrificó para darme la vida que merecía. Y ahora, soy yo quien cuida de su corazón, de sus sueños y de su alma. Porque al final, entendí que cuidarse no es unidireccional. Es un ciclo.
Un amor que se da y se recibe. Y que, aunque no siempre es fácil, es lo que nos mantiene vivos, emoticono cara sonriente.